Buen día, chicos. Bueno, en esta entrega vamos a comenzar a analizar un poquitito el paquete de oficina que vamos a ir utilizando a lo largo de las siguientes clases. A ver, es muy común que se hable de el Excel o el Word. En realidad, esos son programas individuales que pertenecen a un fabricante específico. El fabricante específico en cuestión se llama Microsoft y es el mismo que fabrica el sistema operativo Windows. Pero no es, ni con mucho, el único fabricante de sistemas operativos y tampoco es el único fabricante de paquetes de oficina, o sea, de paquetes de software de oficina. Cuando se habla en general de paquetes de software de oficina, son paquetes que permiten cubrir la mayor parte de las necesidades que hay a nivel administrativo. ¿Qué tipo de necesidades suelen ser esas las más comunes? Bueno, las más comunes suelen ser la disponibilidad para editar un texto, vamos a acomodar un cachito la cámara, la disponibilidad para editar un texto, la disponibilidad para efectuar cálculos administrativos, ¿sí? Seguramente la de hacer algún dibujo, y hoy en día están muy en boga lo que se llaman las presentaciones, ¿sí? Las presentaciones, que es lo que vulgarmente ustedes le suelen llamar un PowerPoint, un Power. Son como filminas, digamos, o como diapositivas que uno va a ir proyectando. Generalmente están orientadas a tener o algún proyector grande contra una pared o algún monitor medio grande, y en general son un apoyo a cuando uno necesita hacer algún tipo de exposición o charla, ¿sí? No son, digamos, estrictamente necesarias como apoyo para eso. Hay muchos métodos en los cuales apoyarse para hacer una charla o una exposición o una presentación. Pero por algún motivo, no sé si es por falta de manejo de otras herramientas, se han popularizado demasiado el tema de las presentaciones de PowerPoint. En realidad uno tiene una enorme cantidad de recursos hoy en día en la Internet para apoyarse justamente a la hora de hacer una presentación. Sí es cierto que en algunos casos, sobre todo cuando la presentación lo que va a tener es lo que se llama una voz en off, o sea, no va a verse el rostro a lo mejor de ustedes, sino que ustedes funcionan como locutores y quieren disponer de una, ¿cómo se llamaría esto? De una buena tarjeta de presentación, por decirlo de alguna manera, de una imagen o un aspecto pulido, pulcro en lo que están presentando. Esto puede ayudarlos, seguramente. Pero no es ni con mucho el único recurso para ese fin. También existen editores de video, en muchos casos, sobre todo si la presentación no va a ser en vivo. Ahí hay montones de cosas que hay que analizar. No me voy a enfocar en este momento, por lo menos, en las herramientas de presentaciones, que por así son las más populares en cuanto a el uso y a veces abuso, sino que me voy a enfocar un poco más en la parte de edición de alguna imagen, algún texto y algún método de cálculo, principalmente en la parte de métodos de cálculo, que es lo que atañe a esta materia, que es la tecnología de la información y la comunicación. Procesar datos casualmente es una de las cosas importantes de esta materia. Bueno, en líneas generales, la plataforma que vamos a usar no es la de Microsoft. Vamos a utilizar una que es de distribución libre y gratuita y que está disponible en cualquier sistema operativo de los 3 más masivos
de los 3 o 4 más masivos que hay hoy en día. Los sistemas operativos más masivos que se pueden ver hoy en día son, en computadoras de uso personal, el Windows, ¿sí? Y en segundo lugar puede llegar a estar en computadoras de uso personal el sistema operativo de la manzanita, el de Apple, el Mac OS, le escribe. En el caso de servidores, o sea, de computadoras que están atendiendo requisitorios en Internet y demás, es muy común la utilización de alguna variante de Unix o Linux, ¿sí? Y luego, en telefonía, por ejemplo, el sistema operativo más común hoy en día es, sin lugar a dudas, Android, pero Android en realidad es una variante de Linux. Entonces, o sea, es un núcleo de Linux vestido con otras aplicaciones que fabricó Google, ¿sí? Google tomó el kernel, si es que se acuerdan de que en algún momento hablamos de eso, tomó el kernel de Linux, o sea, la parte más íntima del sistema operativo para administrar todos los recursos, digamos, de hardware de una manera coordinada y piola, y dijo, bueno, pero esto no lo quiero con el aspecto de un sistema operativo de computadora. Yo quiero adaptármelo a mi medida, todo, para poder adaptarlo a telefonía celular, a dispositivos móviles. No es el único, por supuesto que no es el único. La gente de la manzanita tiene su iOS, que también es otro de los más utilizados en la actualidad. Windows tiene su pequeña cuota, pero es muy pequeña la cantidad de teléfonos que la utilizan. Entonces, ¿qué pasa? En todas esas plataformas que yo les acabo de mencionar, no todos los paquetes de oficina son capaces de ejecutarse, de poder ser utilizados. Pero este tiene la particularidad de que sí. Y entonces tiene una serie de particularidades interesantes. Una yo la había adelantado medio en algún video anterior, que es el hecho de que es, digamos, de desarrollo, se desarrolla entre montones de personas en Internet que donan su tiempo en pequeñas cantidades. Como Internet está formada o asistida por cientos de miles de personas, millones de personas, con pequeños aportes de trabajo de montones de programadores, de desarrolladores de software a lo largo del mundo, se mantiene esta plataforma de, digamos, de oficina, este paquete de oficina, que es muy completo. Otra característica que se tiene es que prácticamente la experiencia de usuario cuando se mueven de un sistema operativo a otro cambia muy poco. Lo que sí puede cambiar un poco es si uno se pasa de un dispositivo que sea una estación de trabajo, o sea una compu, puede ser una notebook, puede ser una computadora común y corriente de cajón y monitor. Si uno se pasa de una estación de trabajo a un dispositivo móvil, ahí sí puede llegar a tener más cambios. Pero esos cambios no están relacionados con cambiar de sistema operativo o algo así, sino que están relacionados con el cambio del tipo de dispositivo en el cual se está llevando adelante la tarea. Yo en este momento, por ejemplo, tengo corriendo para hacer una prueba subyacente acá el sistema operativo de la computadora mía, que es una de estas de la manzana, un Mac OS, pero también tengo un Windows. De hecho, tengo un Windows viejo que ya alguna vez se los mostré. Bueno, lo que quiero que vayamos es viendo a ver qué ocurre y qué tenemos cuando abrimos este paquete de oficina. Hay una herramienta más que se me estaba escapando, que es un editor de fórmulas, que podría serles, en algunos casos, podría serles de utilidad para editar fórmulas, pero bien pitucas, al estilo de las que aparecen en los libros, ¿sí? Y son útiles a veces cuando uno tiene que editar cosas. No es para editar la fórmula en sí, el programa es para editar la fórmula en sí, luego uno toma esa fórmula que editó y la puede incrustar en cualquier otro lado. La puede incrustar bien sea en un texto que esté editando en el editor de texto, exportarla como una imagen, sacarla para cualquier otro lado la puede
despachar esa fórmula, pero ya con esa forma bonita, bien terminada, prolija y demás. Voy a reducir el tamaño de mi imagen, ya ha sido demasiado ego por hoy. Me voy a poner acá chiquitito aparte. Esto vamos a asegurarnos de que aparezca en todas las ventanas, así cuando cambiamos todos los escritorios. Joya. Bueno, me mudo para este lado. Bueno, en el caso de ustedes, lo que van a tener que buscar es un iconito como ese que hay ahí. ¿Está? Ese iconito. Si no lo tienen, me avisan, pero en general lo van a tener, es el iconito de entrada del LibreOffice. En algunas computadoras pueden llegar a tener aquí abajo en la barra de tareas algún simbolito, ¿sí?, que sea directo para usar algunos de los programas, pero en particular en este caso yo quiero que usemos ese de ahí. ¿Por qué? Porque cuando yo ingrese a ese, van a ver qué es lo que pasa. Miren, voy a ingresar a ese en esta versión de Windows, que es un Windows XP viejo, viejísimo. Lo que pueden ver acá es el inicio desde el cual se despachan todas las posibles opciones que tiene este paquete de oficina. Si observan aquí, tienen documento de Writer, es el equivalente de un editor de textos. En términos de lo que están acostumbrados a nombrar ustedes, sería el equivalente del Microsoft Word. ¿Está bien? Libro de Calc. Libro de Calc es planillas de cálculo, esas son para sacar cuentas. Presentación de Impress es lo que ustedes llaman un PowerPoint. Bueno, dibujo de Draw, claramente un dibujo. Esta herramienta de dibujo, ahora vamos a mirarla, aunque sea por arriba, para que tengan una noción. Son herramientas de dibujo que permiten graficar cosas con objetos, no en un dibujo muy básico, sino cosas que puedan uno graficar cosas en capas y que algunos objetos los pueda traer para adelante, para atrás y cosas así. Bueno, una fórmula de mat, eso es lo que yo les decía, que tienen un editor de fórmulas matemáticas. Bueno, y una base de datos, una base de datos es como un servicio en el cual uno puede tener tablas con información y esas tablas las puede consultar de una manera especial, pero no van a abarcar este curso en particular. Nosotros en este curso en particular nos vamos a tratar de abocar principalmente a Writer, a Calc, y eventualmente aprovecharemos algunas de las ayudas que nos dan Draw y Mat, que es el de fórmulas matemáticas. Y lo principal de todo, lo más central de todo, va a ser la parte de hojas de cálculo, porque bueno, en el tipo de orientación que tenemos en nuestro colegio es la de mayor interés. Vengo aquí un poquitito, me pongo a un costado. Lo que están viendo acá es Windows, ¿sí? Vámonos de este otro lado y aquí, si miran ahí abajo, tienen, en el caso del sistema operativo de la manzanita, el iniciador del LibreOffice. Lo lanzamos a ver qué es lo que aparece. Nos aparece exactamente lo mismo. Cambia un poco, que ahí hay un iconito diferente. Acá, como se puede ver, tenemos más o menos las mismas cosas. Tenemos primero el documento de Writer, segundo el libro de Calc, tercero el de Impress, que son las, acuérdense que son como si fuera el PowerPoint, dibujo de Draw, fórmula de Mat y la base de datos la base de datos de este paquete de oficina. Bueno, dicho esto, si por ejemplo yo entro a dibujo, vamos a hacer
vamos a pedirle hacer un dibujo. Tenemos una hoja en blanco. Me paso de este lado a el Windows y fíjense que esto es así. La versión que tengo corriendo en en el LibreOffice para Mac es una versión la más nueva de todas, que debe ser la mayoría de la que han instalado todo. La 6.4.6 creo que es la versión. En este caso, la máxima versión que puedo instalar en un sistema operativo bastante viejo como es el Windows XP me deja instalar esta versión 5 y no mucho más. Pero si yo abro el dibujo de Draw, van a ver que tenemos más o menos lo mismo. No cambia. Tratan de mantener las prestaciones a lo largo del tiempo. ¿Esto quiere decir que no lo mejoran? No, para nada. Al contrario, cada vez lo van haciendo más eficiente y le van agregando cosas nuevas. Pero sí pretenden, y sí es muy cuidado en esta gente, el hecho de que la experiencia de usuario, la experiencia al utilizar el software, no cambie a lo largo del tiempo. ¿Estamos? Que no cambie de forma muy abrupta. Esto, por ejemplo, en el caso de Microsoft, es algo que es bastante poco respetado en ese aspecto. Si uno va mirando cómo cambian los distintos software que Microsoft ha ido publicando a lo largo del tiempo, se va a encontrar con cambios en el aspecto que son bastante sustanciales. Algunos dicen, no, bueno, pero esto es para innovar. Pero cuando uno tiene una empresa grande con una cantidad muy grande de empleados, no siempre está en condiciones de disponer del tiempo a que la gente esté todo el tiempo cambiando el aspecto de las cosas y buscando dónde está un icono para que haga esto o aquello en su computadora, ¿sí? En general, la gente lo que necesita es ocupar su tiempo en trabajar, ¿sí? Y uno de los aspectos tenidos en cuenta por estos desarrolladores es que la experiencia del usuario cuando se cambia de computadora, de sistema operativo, ¿sí? Y en la medida de lo posible, aunque no es perfecto, cuando incluso cambia de dispositivo, que la experiencia del usuario para poder usarlo cambie lo menos posible, ¿sí? Y ese es otro de los motivos por los cuales yo trato de usar esto. Voy a hacer otra salvedad. Alguno me puede decir, bueno, profe, pero después cuando vamos a tener un Excel y no un Calc. A ver, en algunos casos van a tener un Excel y en otros casos van a tener un Calc y eventualmente en su computadora personal será opción de ustedes si quieren tener un Excel, o un paquete de oficina de Microsoft o un paquete de oficina de LibreOffice, o pueden tener ambos viviendo en la misma computadora, ¿sí? Eso va a ser una opción de ustedes. Pero lo que voy a intentar explicar, o el tipo de cosas que voy a intentar explicar, son todas cosas que son comunes a todas las planillas de cálculo y comunes a los editores de texto, que pueden tener sí diferencias entre el editor de texto de Microsoft y el editor de texto de LibreOffice, o entre el editor de planillas de cálculo de Microsoft, que es el Excel, y el Calc, que es el editor de planilla de cálculo de LibreOffice. Entonces, las cosas que vamos a tratar de ver acá son cosas que le son comunes a todos, que son útiles en ambos lados del océano, digamos, de este océano del software. Tanto en un extremo como en el otro, hay que sacar sumas, hay que sacar promedios, hay que ser capaz de filtrar datos, hay que ser capaz de editar un texto y que quede prolijo, con sus títulos resaltados de una manera piola. Hay que poder hacer una cosa que se llama el hipervinculado de documentos, porque hoy en día muchísima de la información no reside en nuestras computadoras, sino que reside en Internet. Entonces uno, cuando saca un documento, muchas veces ese documento tiene que tener los enlaces a dónde ir a buscar la información que se cita, y todo eso está disponible tanto en un sistema como en el otro, ¿sí? De modo tal de que, bueno, vamos a empezar con lo más básico. Quiero ahora que analicemos, ya ahora voy a dejar esta versión que tengo abierta adentro de Windows. Quiero ahora que empecemos a mirar cómo es la parte de Draw, la parte de dibujo. A ver, no tiene
tiene nada muy raro. Nos presenta una hoja en blanco, como pueden ver aquí, ¿sí? Y en esa hoja en blanco, lo que vamos a poder dibujar aquí son objetos. Y cuando yo digo objetos, me refiero a algo muy especial. Son como cosas vivas que yo puedo tocar y deformar a mi gusto. No son dibujos que yo hago el dibujo y queda ahí, y donde yo quiero tocarlo, agarrarlo y desplazarlo, ese dibujo no se mueve. A ver, vamos a algo muy simple. Un rectángulo, ¿sí? Dibujo un rectángulo ahí. Fíjense que yo, una vez dibujado, me presenta todas estos puntitos de captura, ¿está bien? ¿Sí? Desde los cuales yo puedo deformar ese rectángulo, ¿está? Toco por fuera, hago clic en alguna zona exterior. En muchísimos programas de dibujo, no es en el caso en este ni en el de dibujo que viene de Microsoft con el paquete de oficina, estos dibujos, una vez que uno toca por fuera, ya no se pueden editar más como tales. Fíjense qué pasa aquí. Cuando yo vengo con el mouse y paso sobre un objeto, me presenta una manito. Si yo le hago clic a esa manito, activa el objeto y yo puedo volverlo a recuperar el control individual de ese objeto. ¿Está? Lo puedo tomar y arrastrar. O sea, tomar y arrastrar me refiero a hacerle clic y sosteniendo el clic del botón sería izquierdo del mouse o del touchpad, depende con lo que estén trabajando. Puedo sostenerlo y con la otra mano puedo moverlo, ¿sí? Eso en el caso de un touchpad. En el caso de un mouse hago clic y sostengo el clic y lo desplazo hasta el área donde yo quiero. Fíjense que cuando desplazo el objeto, ¿sí?, me muestra como una sombra de dónde va a ir a caer. ¿Está? La segunda cosa que pueden hacer es, una vez que ustedes ya han activado este objeto, ¿sí?, ven que hay esos puntitos que en mi caso son color turquesa. Eso depende un poco del tema de escritorio que hayan elegido. Si uno le hace un clic nuevamente, se han puesto de un color rojizo los puntos. Cuando los puntos están de un color rojizo y ahí tienen ese punto especial ahí, observen que cuando vengan, ahí está, puntos color rojizo, ¿sí? Si vengo acá a la esquina, a cualquiera de las puntitas, me cambia el mouse y me pone como un circulito con dos flechitas que me indica la idea de que puedo girar el objeto. Lo puedo girar, ¿sí?, para donde me dé la gana a mí, siempre agarrándolo de una de las esquinas. ¿Está? Me voy a correr, mucho protagonismo. Siempre de las esquinas. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa si lo tomo de la esquina? Pero fíjense esto, ¿se acuerdan de que yo les había dicho que ahí en la zona del centro de la imagen hay como una especie de redondel con cruz que es como el centro de un blanco? Bien, fíjense esto, yo puedo venir con el mouse y justo cuando estoy en el centro del blanco, la manito pasa de manito cerrada a un dedo que señala. Si yo sostengo un clic del mouse, ¿sí?, presiono el mouse y me llevo, por ejemplo, para un costado acá, lo voy a llevar a un esquinero abajo, ese centrito y lo suelto, ¿está? Ya lo solté, mis manos están sueltas. Fíjense lo que ocurre ahora. Yo me vengo a un esquinero, tomo el esquinero y fíjense que gira en torno al punto que yo he movido. O sea que ese centro es el indicador del centro de rotación, de donde yo quiero rotar o cambiar esto. Si yo quiero rotarlo, por ejemplo, con respecto a
esa esquinita de ahí, listo, puse el centro de rotación en la esquina superior derecha y ahora me vengo y, por ejemplo, tomo uno de estos y lo hago girar en torno a esa esquina. ¿Se entiende? Es sencillo de manejar. Es bastante sencillo y bastante intuitivo. Si toco fuera, se deselecciona el objeto y donde toco nuevamente, vuelvo a estar con las puntitas estas turquesas. Fíjense que si tomo las puntitas esas turquesas y las varío, volvemos a que solamente puedo moverme en forma paralela, por ejemplo, los extremos, o en forma paralela los extremos así de arriba abajo. ¿Está? Nuevamente, tomo este punto, fíjense que el centro ha vuelto a estar ubicado en el centro de rotación, y yo puedo agarrar y decir, no, mira, yo quiero rotar con respecto a esta esquinita o a esta otra de acá abajo, por ejemplo, y vengo y lo tomo acá, ¿sí? Bueno, si ustedes tocan para que el objeto esté activo y le dan suprimir, que es un botón que está en la parte de la zona superior derecha del teclado. A ver. En este teclado, ¿sí? Yo tengo un teclado grande acá. Tiene toda la parte del teclado y tiene, bueno, acá la parte de avance página y ese tipo de cosas. Aquí tiene las flechitas y acá tiene el teclado numérico. En este teclado, por ejemplo, tengo una tecla que dice Supr, S-U-P-R, ¿sí? De suprimir. En algún teclado que pueda estar en inglés suele decir del, la letra D, la E y una L, que proviene de delete, delete, se escribe en inglés, ¿sí? O sea que puede ser suprimir, delete, eso es el más común. Si tienen alguna duda con respecto a esa tecla, me avisan, si no la encuentran, si les pasa algo, en alguna computadora portátil puede estar en algún formato, en alguna ubicación, pero generalmente está en la zona superior derecha, en el teclado de las portátiles, de las notebooks, en la zona superior derecha. Y en los teclados de computadora convencional, donde les mostré. Hay otra tecla de interés parecida a la de suprimir, que es esta otra, ¿sí? Que es se llama Backspace, ¿sí? Suele estar por arriba del Enter y lo que hace es borrar, pero borra distinto que suprimir. Suprimir y Backspace borran diferente. Ya eso lo vamos a ver cuando analicemos la parte de tocar algo en un texto. Ahora quiero volver otra vez a hacer un rectangulito acá, ¿sí? Bueno, lo que decía era, si ustedes tienen seleccionado el rectángulo y le dan suprimir, lo borran, ¿está bien? Ahora fíjense, si yo tengo dos rectángulos, ven que uno se solapa por sobre el otro y yo toco el de abajo, por ejemplo, y miren cómo esconde, como si hubiera una hoja por sobre otra, o una mano sobre la otra, así como ustedes ven mis dos manos ahora, ¿sí? Hay como distintos niveles de capas de profundidad. Bueno, yo puedo borrar tanto el de abajo o el de arriba. Si borro el de arriba, no me recorta el pedazo que borra, ¿sí? ¿Ven? No me recorta, el objeto de abajo queda. Ahora, si vuelvo a esta modalidad donde tengo estos puntitos rojos, yo no me había enfocado en los puntos rojos que están en el medio de cada arista. Si observan acá, en vez de ser de rotación, hay dos flechas laterales. Es como que me dicen, moveme hacia derecha e izquierda. Fíjense lo que ocurre. ¿Está? Toco aquí, puedo estirar de vuelta. Fíjense aquí, nuevamente, pero ahora en el que va en vertical. Es para deformar, ¿sí?, un objeto de esa manera.
Bueno. Recién la otra cosa que les decía era que uno puede tener varios objetos, ¿sí? Como si estuvieran en capas diferentes. ¿Ok? Varios objetos en capas diferentes. Entonces, dibujo 2 o 3 objetos en capas diferentes. Supongan, miren esto, parece que hubiera 2 rectángulos por sobre uno que está más abajo. Ahora, cada rectángulo fue siendo colocado en un orden. Y resulta que este que tengo seleccionado ahora fue el último de todos. La pregunta es, ¿dónde quedará? ¿Quedará por sobre el de abajo del todo? O sea, ¿quedará por sobre este? ¿O quedará por sobre este y este de acá también? Ahora vamos a ver eso. Como fue el último, queda por sobre todos. ¿Está? Entonces, lo que quiero es que ubiquen ese simbolito que está ahí, que justamente es un simbolito de algunos rectángulos donde unos están por sobre otros. Si ustedes ven ese símbolo de ahí, tiene no solamente el símbolo, sino al lado como un pequeño triangulito que si le hace clic uno despliega alguna cosa, tipo menú. Entonces, fíjense lo que hay. Ese es para tomar un objeto y traerlo al frente. ¿Está? El mismo, pero invertido, que está en el otro extremo, es enviar al fondo. Pero claro, pero acá puede haber muchas capas, ¿sí? Entonces, yo puedo querer avanzar una capa hacia el frente o mandar una capa hacia atrás. Veamos esto acá. Tengo estos objetos así, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, este es el que está al fondo del todo. Este está entre medio, este está adelante del todo. Si el de adelante del todo yo le digo que lo quiero enviar atrás, tendría que darle a este que dice enviar al fondo. ¿Sí? Y ahí lo envío al fondo. ¿Sí? Por una cuestión de practicidad, les voy a cambiar los colores. Ahora después vemos cómo es todo este tema de colores y demás. Tomemos un color rojo y en este otro tomemos, no sé, un color verde. Suficiente. Bien, ahora se hace bastante obvio quién está adelante, quién está detrás. Ahora supongamos que yo no quiero enviar ese que es color celeste, ¿sí? No lo quiero enviar atrás del todo, sino que lo quiero enviar justo entre medio. Yo quiero que esté como si estuviera ordenando sobres, ¿sí? Yo quiero que esté justo entre medio, entre el rojo y el verde. Lo que tengo que hacer es enviarlo hacia atrás una capa, ¿sí? Lo puedo enviar hacia atrás una capa. Fíjense, este es el segundo botón, es traer adelante una capa, y el otro es enviar hacia atrás una capa. Fíjense ahí. Fíjense cómo quedó. Ahora quedó el celeste entre el rojo y el verde. ¿Se entiende? Podría decir, bueno, pero yo quiero que el verde quede entre el celeste y el rojo. Eso puedo hacerlo trayendo hacia adelante una capa. Entonces descuelgo aquí y traigo hacia adelante una capa y fíjense que ahora me quedó el verde entre el celeste y el rojo. ¿Está? Esto es un poco lo del manejo de capas que quiero que se vayan habituando. Algunos seguramente conocerán este tipo de comportamiento, pero no todos, y al que no lo conoce le va a ser de utilidad. Por supuesto que uno puede aplicar estas cosas que yo les estoy diciendo a cualquier otra forma. Acá, por ejemplo, vamos a ver, tengo
Hay de formas más, las dos o tres formas más comunes que son los rectángulos. Eso es una forma de una elipse que es un caso muy general. Una elipse es un caso general o sea, un círculo es un caso particular de una elipse, digamos. ¿Por qué? Porque un círculo sería una elipse en la cual el radio mayor y el radio menor son idénticos. Bueno, entonces vamos a elegir la herramienta de elipse y fíjense que uno puede dibujar una elipse y que ese comportamiento de esa elipse, ¿sí?, va a ser el mismo. O sea, si yo les digo que, por ejemplo, quiero que este elemento verde venga. A ver, ¿dónde va a estar la elipse? La elipse ahora va a estar en la capa superior de todas, ¿sí? Porque es el último elemento que agregamos. Fíjense esto. ¿Ven? Está por arriba del rojo, por arriba del verde y por arriba del celeste. Ahora, supónganse, yo quiero que quede entre el rojo y el verde, pero por sobre el celeste. Entonces, las capas tales como yo las tengo son la capa donde está la elipse, más abajo la capa del rojo, más abajo la capa del verde y más abajo la capa del celeste. ¿Qué hago? Le digo, bueno, mandalo para abajo una capa, ¿sí? O sea, lo envío hacia atrás. O sea, adelante es contra mi rostro. Hacia atrás es alejándose de mi rostro, ¿sí? Hacia afuera de la pantalla o hacia adentro de la pantalla. Hacia adelante es hacia mí, hacia atrás es alejándose de mí. Mando para atrás una posición y fíjense que ahí quedó por detrás del rojo, por sobre el verde y sobre el celeste. ¿Está? Y el comportamiento es el mismo. Si yo, acá me lo traigo aparte, si yo vengo acá y tengo todos estos puntitos en los extremos, que son 4 en las 4 esquinas y 4 en los medios de las cosas. Si tomo del medio, fíjense que deformo solamente, aunque mueva el mouse para cualquier lado, deformo solamente en esa dirección. ¿Está? Si tomo el del medio de este otro lado, deformo solamente en esa dirección. ¿Estamos? Ahora, si tomo un esquinero, fíjense que me permite deformar en una dirección o en la otra de manera indistinta o incluso en ambas. ¿Está? Nuevamente, si yo, estando seleccionado el objeto, o sea que tiene esos puntitos, le doy un clic, nuevamente me aparecen los puntitos color rojo y el centro, que es el centro de rotación. Fíjense, si tomo, bueno, en este caso vamos a deformarlo un poquitito para que se note mejor el efecto de la rotación. Si le doy rotar acá, ¿sí?, como pueden ver, hace la rotación. Voy a deshacer. Si le cambio el lugar donde gira, si le cambio el centro de giro y le digo quiero rotar en contra de ese borde, ¿sí?, fíjense cómo gira con respecto a ese borde. ¿Está? Bueno, vamos a deformar un cachito esto. Y si tomo una de estas, uno de los puntitos que están en la zona central de los costados, deformo, ¿sí? Solo que acá las deformaciones esas no se van a hacer tan notorias, digamos, pero bueno. Se notan, digamos, una vez hecho el proceso, porque fíjense cómo quedan los puntitos esos, ¿no? Quedan muy hechos como que las paralelas se tumbaron, como un paralelogramo propiamente dicho, es el nombre geométrico de eso, ¿sí? Observen que aquí tienen 3 líneas que podrían unirlas, o sea, esa, formarían una línea imaginaria. A ver, lo hago con una línea acá yo. Aquí. ¿Está?
Bueno, esa línea que yo les tracé imaginaria ahí sería perfectamente paralela a una que hubiera unido ese punto, ese otro punto y ese otro punto de ahí. ¿Está? Entonces, esa es la deformación que le dimos, porque arrancamos de algo que eran lados paralelos, verticales y horizontales, y lo que hicimos fue lo tumbamos así y lo desplazamos así, entonces bueno, nos queda todo ese lío de puntos. Bueno, hasta aquí cómo se puede trabajar con estas capas, digamos, ¿sí? Objetos hay cantidades, ¿sí? Pero bueno, los más básicos son obviamente líneas, rectángulos y círculos o elipses. Y bueno, las líneas también las hay disponibles con puntas especiales y grosores y tipos especiales. Si yo tomo una línea que ya viene predefinida acá, ¿sí? Hay un menú para eso, que es este de ahí, ¿sí? Ese de ahí, que yo tengo el mouse ahora. Aquí le puedo seleccionar qué tipo de línea quiero. Fíjense una cosa, fíjense que al lado de la flecha que dice línea y flecha, si uno descansa el mouse, le pone un balloon, un texto de ayuda que dice líneas y flechas. De la misma manera, vengo a esta otra y me dice formas básicas, formas de símbolos, flechas por bloque, diagramas de flujo, llamadas, estrellas y pancartas, objetos en 3 dimensiones. Bueno, hay un montón de cosas. Esto es una herramienta de dibujo de 2 dimensiones, pero no quita que no haya objetos que simulan tener 3 dimensiones. La otra cosa que digo es, fíjense que al lado de la flecha, justamente ahí donde estoy poniendo yo el índice, está ese pequeño marcador con una flechita hacia abajo que descuelga o despliega el menú, ¿sí? Este menú me da la opción de seleccionar tipos de flechas que uno quiera con formas especiales. Por ejemplo, tomo esa flecha ahí que me permite generar una flecha que tiene un punto de inicio que es un redondel y un extremo que es una punta de flecha propiamente dicha. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque puede ser útil, porque uno la puede necesitar. Eso depende mucho del tipo de cosas que uno desee, digamos, de que uno desee dibujar. Siempre que un objeto está seleccionado, ¿sí? Cualquier objeto que esté seleccionado, uno puede pedir de alguna forma las propiedades que tiene ese objeto. ¿Y qué son las propiedades del objeto? Bueno, en general las propiedades del objeto son qué tamaño tiene, los colores, y cuando digo colores no me refiero solamente a lo que están viendo acá. Se pueden hacer montones de cosas, o sea, puede tener un relleno, ese relleno puede ser un degradé de colores, puede ser un relleno hecho a base de alguna imagen, fotografía que se tenga, puede ser un relleno con un rayado, ¿sí? A veces la situación es que, por ejemplo, uno está graficando cosas que van a ser impresas en blanco y negro y los colores se van a presentar como tonos de gris. Entonces uno dice, bueno, no voy a poder percibir bien esto si me lo imprimen en blanco y negro. ¿Cómo lo diferencio? Y bueno, lo puedo diferenciar con, por ejemplo, un rayado oblicuo a una determinada cosa, un rayado vertical a otra cosa, un rayado horizontal a otra cosa, y con ese tipo de efectos de relleno se logra hacer comprensible la información, ¿sí? Que de esto va esta materia, tratar de transmitir información. Vamos a algo muy básico. Por ejemplo, tomo este rectángulo, ¿sí? Lo demás por ahora lo voy a borrar, así no nos molesta. Ya iremos viendo otras herramientas. Tomo este rectángulo. Está seleccionado. Una vez que está seleccionado, le doy al botón secundario, o sea, al botón derecho del mouse o del trackpad. Ahora voy a hacer una salvedad. Y me va a desplegar el menú que es contextual con el objeto. O sea, este menú solo me despliega las cosas que se pueden hacer con ese objeto. Si el objeto es otro y se pueden hacer otras cosas, seguramente me aparezcan otras opciones en el menú. ¿Sí?
¿Qué cosas puedo hacer? Bueno, puedo cortarlo, puedo copiarlo, puedo pegarlo. O sea, si yo quiero copiar, por ejemplo, ¿no? Lo copio. Me vengo a otro punto de por acá y le doy al botón derecho. Fíjense, botón derecho ya cambió lo que puedo hacer. ¿Por qué? Porque le estáis dando botón derecho a la hoja en blanco. ¿Y qué puedo hacer en una hoja en blanco? Y bueno, como copiaste, como tenías copiado un objeto que es el rectángulo ese, podés pegarlo. Lo pego. Fíjense, me apareció ahí. Me lo pegó exactamente en el mismo lugar, pero me generó una copia duplicada del objeto, ¿sí? Con el mismo color, mismo tamaño, todo igual. Le doy suprimir y lo borramos. Volvamos sobre el objeto. Lo toco, un clic solo, clic, simple, y le doy al botón secundario del mouse. Fíjense que aquí puedo modificar posición y tamaño, la línea. Uno dice, ¿pero y qué línea hay en un rectángulo? Bueno, toda figura de 2 dimensiones tiene un relleno y un contorno. Entonces, en línea se están refiriendo al contorno. ¿Está? Y relleno, obviamente, al relleno. El relleno de esto es un relleno color rojo. Ahora la línea es de otro color. Vamos a editar la línea. Y fíjense en las opciones que me da. Me da para elegir propiedades de la línea, o sea, ¿qué estilo? Estilo de línea. A ver, vamos aquí. ¿Sí? Ahí, estilo de línea. Me da la opción de que es continuo. Sí, pero tengo para ponerlo punteado, en trazos más largos, punteados finos, montones de opciones, ¿sí? Después, ¿qué color quiero? Y acá hay una, que es esa que dice anchura. Fíjense que anchura está establecido en 0.00, o sea, 0, ¿sí? Y uno dice, bueno, si la anchura es 0, entonces la línea no debería verse. En realidad lo que hacen en todos estos sistemas es que cuando la línea está especificada de ancho 0, lo dejan como un trazo finito, finito de referencia, que cuando uno agranda el dibujo o no lo agranda, o algo, siempre está el trazo finito para que se sepa que está ahí, nada más. Ahora, fíjense esto. Yo le doy un puntito y ahí está en 0,1 centímetro, o sea, 1 milímetro. Fíjense que acá abajo engordó la línea. Fíjense, bajo a 0 centímetros es ahí, finita. Ahí engorda, ahí engorda, ahí engorda. ¿Cuánto engorda? Bueno, fíjense, aceptar, engorda. ¿Sí? Ahora se ve perfectamente la línea del borde. Quiero hacerles una salvedad en relación, me voy a traer un mouse, al tema del botón secundario. A ver, chicos, yo no quiero discriminar a nadie, pero en general se le dice botón primario del mouse al que está a la izquierda y botón secundario al que está a la derecha. Pero voy a hacer una salvedad. Si alguno de ustedes tiene configurada la computadora, o sea, yo hablo de botón primario y botón secundario para que contextualmente el que tenga configurado de otra manera el mouse, porque es zurdo, por ejemplo, ¿sí? Están los diestros, están los zurdos. El diestro se va a manejar normalmente como la mayoría de la gente, o sea, con el botón primario del mouse a la izquierda y el botón secundario a la derecha, ¿sí? Pero, por ejemplo, alguien que sea zurdo, ¿sí? El botón primario va a estar a la derecha y el botón secundario va a estar a la izquierda. Si ustedes quieren lo que hay en común entre zurdos y derechos en el mouse es que el botón primario comúnmente se asigna en el dedo índice, ¿está? Y el botón secundario, bueno, eso ya depende de si usan el dedo anular o el dedo medio, pero, digamos, es el otro botón, ¿está? O sea, en mi caso, el botón primario es el izquierdo y el botón secundario es el derecho. Pero en el caso de una persona zurda que haya configurado el mouse de esa manera, o de una persona que no puede manejarlo de otro modo, el botón primario va a ser el lado derecho del mouse, porque lo va a asignar sobre el botón, ¿cómo es? Sobre el botón derecho, que es el que corresponde al dedo índice. ¿Está? Bueno,
Vayan jugando un poco con este programa, vayan probando. Yo les voy a ir pasando algún par de herramientas más en alguna clase que sigue. Quiero que podamos más o menos tener una idea de cómo hacer algunas gráficas. En esto se pueden hacer, es bastante completo. Por ejemplo, la suite de oficina de Microsoft tiene una parte de estas gráficas y después por separado tiene otro para diagramas de flujo que se llama Microsoft Visio, que no tiene nada que ver con los vicios, porque no es vicio con C, sino que es vicio con S. Ese se usa mucho para hacer unas cosas que se llaman diagramas de flujos y organigramas. Organigrama por ahí lo pueden haber oído con algunos de los profes. Acá esto tiene todo integrado en el mismo software de Draw. Tiene integrado toda la parte de diagrama de flujo, toda la parte de organigramas, más toda la parte de gráficos, ¿sí? Bueno, por hoy ha sido suficiente. Vayan probándolo un poco. Estas cosas se aprenden usándolas mayormente. Van usando, teniendo el problema, y una vez que se les genera la duda, hagan la consulta y vamos evolucionando sobre eso, ¿sí? Pero por hoy lo que quería era que vieran eso. Repaso rápido, forma simple, por ejemplo un rectángulo, o hago clic en una elipse. Si quiero un redondel, la elipse lo que tiene que medir es lo mismo ancho que de alto. Y líneas, ¿sí? Uno, para hacer una línea, selecciona la herramienta, hace clic y sostiene con el botón izquierdo, o sea, con el botón primario, y traza la línea y suelta. ¿Está? Una vez que suelta, va a tener disponibles los mismos puntitos al estilo de lo que veían hoy para deformar, y eso en este caso tiene solo dos puntos, una línea, que son el punto de inicio y el punto de final del trazo. En ese momento, ustedes van a poder seleccionar cada uno de los extremos para ubicar la línea del modo que ustedes necesiten, ¿sí? Vayan usando, vayan probando y me van avisando. Chao, chao.